Buen día, chicos. Espero todos se encuentren muy bien. Yo soy el ingeniero Edgar Yacid Barrio Saucedo. El día de hoy los voy a estar acompañando una vez más en la materia Historia de la Arquitectura Mexicana. Vamos a dar inicio con esta cápsula, la cápsula número 10. Antes de iniciar, voy a compartirles mi pantalla para que puedan ver la presentación que les tengo preparado el día de hoy. Ok, por ahí ya se está compartiendo mi pantalla. Entonces, vamos a dar inicio con esta cápsula. La arquitectura orgánica es un concepto arquitectónico que busca la integración armoniosa de los edificios y su entorno actual. Bueno, este estilo popularizado por los arquitectos Frank Lloyd Wright en Estados Unidos se caracteriza por su enfoque en la sostenibilidad, del uso de los materiales naturales y la adaptación del diseño arquitectónico a las características del paisaje. La arquitectura orgánica promueve la idea de que es una de las edificaciones que deben crecer y evolucionar de manera orgánica, en lugar de imponer una estructura rígida sobre la naturaleza. En México, la arquitectura orgánica ganó relevancia justamente en el siglo XX, especialmente en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando varios arquitectos comenzaron a experimentar con formas que respondieran tanto a las necesidades funcionales de los usuarios como al respeto del entorno natural. A diferencia de los estilos más rígidos y formales, la arquitectura orgánica en México destaca por su flexibilidad, el uso de las formas curvilíneas y la utilización de materiales como madera, piedra y concreto que se adaptan a las condiciones climáticas y geográficas de cada región. Bueno, en esta cápsula número 10, pues vamos a hablar un poco sobre la arquitectura orgánica y también vamos a ver estas diferentes etapas y quiénes fueron o quiénes influenciaron de este movimiento. Bueno, en el siglo XX, la arquitectura mexicana vivió una de sus etapas más brillantes y profundas, la búsqueda de una arquitectura que no solamente fuera funcional o estética, sino que también fuera una arquitectura viva, capaz de integrarse con la naturaleza y el entorno de las emociones humanas. Y en esta búsqueda dio origen a lo que hoy conocemos como arquitectura orgánica, que es una corriente que no solamente cambió la forma de construir, sino también la manera de entender el espacio y su relación con el ser humano. Esta idea llegó a México en un momento clave. El país estaba consolidando su identidad moderna tras la revolución, pero necesitaba una arquitectura que reflejara el equilibrio, sensibilidad y un sentido de pertenencia. Y así, varios arquitectos mexicanos asumieron este ideal de integración y lo interpretaron desde nuestra ruralidad cultural y sobre todo conservando las técnicas mexicanas. En México, la arquitectura orgánica no fue simplemente una copia de modelos extranjeros, sino fue una síntesis profundamente nacional en la que la forma, la estructura y el arte se fundieron con los valores del país. El paisaje, el clima, la luz, materiales locales y la herencia prehispánica se convirtieron en elementos esenciales del diseño. Los arquitectos mexicanos no solamente buscaban edificios bellos o modernos, sino espacios que dialogaran con la naturaleza, con la espiritualidad del ser humano. Uno de los principales exponentes de esta corriente fue Enrique de la Mora, un arquitecto que revolucionó la manera de concebir los espacios religiosos y públicos en México. De la Mora fue un innovador en todos los sentidos. Fue el primer arquitecto mexicano en utilizar estructuras de cascarones de concreto delgados y curvos, logrando así superficies ligeras y expresivas que parecían flotar. Su visión combinaba la espiritualidad del espacio con la lógica estructural, una auténtica visión entre arte y ciencia. Un ejemplo magnífico de este trabajo es la Iglesia de la Purísima Concepción en Monterrey, construida en 1943. Esta obra marcó un antes y un después de la arquitectura religiosa mexicana. Por primera vez, una iglesia se alejaba completamente de los modelos coloniales y barrocos, sustituyendo los muros pesados por una estructura moderna, con formas curvas que evocaban movimiento, ascensión y ligereza. El espacio interior lleno de luz natural, líneas suaves que provocaban una sensación de espiritualidad,
sin necesidad de ornamentos recargados, como los que se venían viendo. Era una iglesia moderna, pero profundamente humana. Poco después de la Mora, se unió a un arquitecto e ingeniero español que cambiaría para siempre la historia de la arquitectura mexicana. Este arquitecto fue Félix Candela. Candela, refugiado en México tras la Guerra Civil Española, encontró en nuestro país el terreno ideal para experimentar y desarrollar su ingenio estructural. Su aportación fue monumental. Llevó el concreto armado a su máxima expresión mediante el uso de cascarones hiperbólicos, estructuras delgadas y curvas que combinaban resistencia, ligereza y belleza plástica. Estas formas, hipérboles, parábolas, no solamente era una proeza técnica, sino que también era una expresión estética y orgánica. Candela decía que la arquitectura debía de ser honesta con la forma y con la física. En sus obras, esa honestidad se vuelve poesía estructural. Uno de los ejemplos más conocidos de su colaboración con De la Mora es la iglesia de Nuestra Señora de Medalla Milagrosa en Ciudad de México. Su cubierta, una serie de parábolas, hipérboles entrelazadas, que no solamente resolvía magistralmente el problema técnico de cubrir un espacio sin columnas, sino que generaban en su interior luz y sombra que parecía moverse y respirar. Esta obra simbolizó la fusión perfecta entre técnica, forma y espiritualidad, los tres pilares de la arquitectura orgánica mexicana. Candela también llevó estos principios a la estructura civil e industrial. Sus cubiertas en restaurantes como los Manantiales en Xochimilco, el Pabellón de Rayos Cósmicos en Ciudad Universitaria y los cascarones del Palacio de los Deportes, donde colaboró con Enrique Castañeda y Antonio Peiri, son ejemplos de cómo la técnica puede transformarse en arte. Sus estructuras, aunque eran racionales y matemáticas, parecían naturales, casi biológicas, como si hubieran crecido por sí mismas. Pero la arquitectura orgánica no se limitó a la técnica, sino fue también una búsqueda emocional y cultural, ya que muchos arquitectos del siglo XX, influenciados por las ideas de Del Amor y Candela, comenzaron a reinterpretar el espacio desde las perspectivas sensoriales. La luz, la textura, el color, el movimiento del aire se convirtieron en materiales tan importantes como el concreto, el acero o el espacio, que dejó de ser estático y se transformó en una experiencia viva que fue cambiante con el paso del tiempo. Y en ese sentido, la arquitectura orgánica fue también una respuesta espiritual al funcionalismo rígido que había dominado décadas anteriores. Si el funcionalismo se centraba en la eficiencia y la utilidad, la arquitectura orgánica reivindicaba la emoción, la armonía y la relación íntima con el entorno. Esta fue una era arquitectónica más poética, más sensitiva, pero sin perder la precisión técnica. Además, es importante recalcar que el movimiento influyó directamente el desarrollo de otros arquitectos mexicanos como Luis Barragán, Teodoro González de León, quienes retomaron su esencia para desarrollar posteriormente una arquitectura emocional, una arquitectura introspectiva y profundamente ligada al paisaje mexicano. De hecho, puede decirse que sin la aportación estructural de Candela y la visión espiritual de la Mora, la arquitectura contemporánea mexicana no habría alcanzado la madurez expresiva que hoy la caracteriza. La arquitectura orgánica del siglo XX en México fue en tanto mucho más que una corriente estética, fue una filosofía de diseño, un modo de reconciliar la técnica con el alma, la ingeniería con el arte y la modernidad con la naturaleza. Y a través de sus obras, estos arquitectos demostraron que el espacio arquitectónico no se impone en su entorno, sino se tiene que dialogar, respirar y se tiene que vivir con él. Pero, ¿cuáles son los principios fundamentales de esta arquitectura orgánica? Pues bueno, se caracteriza principalmente por la capacidad de adaptación al contexto y al paisaje. Los arquitectos buscan que sus edificaciones no alteren el entorno, sino que se fundan con él o se integren en él. Se utiliza una paleta de materiales naturales, lo que permite una mayor integración con el ambiente. Materiales como piedra, madera y concreto son comunes, con un énfasis en la sostenibilidad. También, en lugar de emplear formas rectas y rígidas,
La arquitectura orgánica utiliza líneas suaves, curvadas, que evocan fluidez hacia la naturaleza. Bueno, Félix Candela fue un arquitecto e ingeniero estructural español que se trasladó a México en 1939 tras la Guerra Civil Española. Fue uno de los principales exponentes de la arquitectura moderna en México y un pionero en el uso del concreto delgado y las bóvedas de concreto. Candela funcionó la arquitectura orgánica con una innovación técnica en la construcción. Su enfoque fue crear espacios funcionales y abiertos que se adaptaran al entorno natural, pero también a este urbanismo característico de México. ¿Cuáles fueron las aportaciones de Candela? Pues fue conocido por desarrollar el sistema de bóvedas delgadas de concreto, lo que permitió crear grandes espacios sin necesidad de soportes internos. Y este tipo de construcción innovadora se caracterizó por su ligereza y su eficiencia. Dentro de sus proyectos clave destaca el Pabellón de Rayos Cósmicos de la UNAM, que es un ejemplo claro de esta integración del concreto delgado en la creación de una estructura que adapta a su entorno y sus necesidades funcionales. También la iglesia de la Virgen Milagrosa en 1953 es un claro ejemplo de su innovador uso del concreto y su diseño orgánico que integra armoniosamente con el paisaje. Como podemos ver igual en esta imagen a lo que se refiere con estas bóvedas que estábamos leyendo, que son delgadas de concreto. Y pues podemos ver que básicamente todo el peso está distribuido en estas bases. ¿Cuál fue el legado y el estilo de Félix Candela? Bueno, Candela combinó la modernidad con la integración al entorno natural, utilizando materiales como piedra, concreto y su estilo funcionalista. Su capacidad para crear estructuras ligeras dejaron un gran legado en la arquitectura mexicana moderna. También dejó una profunda influencia en la arquitectura, en las viviendas públicas y en los edificios religiosos de México, siendo considerado un pionero de la aplicación del concreto delgado como material constructivo. Dentro de las aportaciones de Enrique de la Mora, es conocido por su enfoque en la integración de los edificios para el entorno natural, donde utilizó formas suaves y curvas para hacer que sus edificaciones se adaptaran de manera fluida al paisaje. Un ejemplo de ello, pues, es la Casa de Xochimilco en 1966, que es un ejemplo de arquitectura orgánica, donde él usó piedra volcánica y madera, que permitió que la casa se fusionara con el paisaje montañoso en Tepoztlán, Morelos. Las formas curvadas de la vivienda muestran una clara influencia de esta naturaleza. También la casa en Cuernavaca es una vivienda que destaca por sus formas curvilíneas y su diseño que optimiza el uso de la luz natural y la ventilación a través de grandes ventanales que conectan el espacio interior con el exterior. Y aquí en esta imagen también podemos ver otra de sus obras, que es la casa en Acapulco, donde podemos ver que se sigue cumpliendo esta línea, donde tiene líneas curvas más suaves e integra el uso de la luz natural, como lo podemos ver en todos estos ventanales. ¿Cuál es el estilo de Enrique de la Mora? Pues de la Mora utilizó materiales como piedra, madera y concreto, todos provenientes del entorno cercano, lo que refuerza esta conexión entre el edificio y el paisaje. Sus formas curvilíneas y orgánicas se caracterizan por su diseño. El uso de estas formas van a evocar una fluidez en la naturaleza. Por ejemplo, la casa en Xochimilco es un ejemplo claro de estas formas, que al integrarse de manera armónica con el paisaje, la casa en Xochimilco es esta. ¿Cuál fue el legado de Enrique de la Mora? Bueno, el legado de la Mora radica en su capacidad para crear edificaciones modernas que respetan y se integran con el entorno natural. De la Mora fue uno de los primeros arquitectos en integrar principios de arquitectura sostenible en sus diseños, anticipándose a las tendencias del respeto al medio ambiente. Y sus obras siguen siendo una referencia importante para la arquitectura mexicana contemporánea, especialmente en el diseño de viviendas residenciales y en los proyectos urbanos que buscan un equilibrio entre lo moderno y lo natural. Finalmente, en conclusión, la arquitectura orgánica en México ha sido un puente entre la modernidad y la naturaleza, y arquitectos como Félix Candela y Enrique de la Mora fueron fundamentales en este desarrollo en el estilo del país,
A través de sus trabajos, ambos lograron integrar los principios de la arquitectura orgánica con una visión moderna que respetaba el entorno natural y utilizaba materiales locales. Candela, con su enfoque en el uso de concreto delgado y las bóvedas de concreto, revolucionó la forma en la que se entendían las estructuras ligeras en la arquitectura, mientras que De la Mora contribuyó a la creación de espacios habitables que respondían tanto a las necesidades funcionales como a la armonía del paisaje. Y ambos arquitectos siguen siendo referentes claves en el estudio de la arquitectura orgánica, y su legado continúa influyendo en las prácticas arquitectónicas contemporáneas. Y es por ello que es importante, pues, conocer el legado de estos arquitectos, ya que la arquitectura orgánica en su esencia nos recuerda que construir no es solo levantar muros, sino crear armonía entre el ser humano, la técnica y la naturaleza. Y hoy cada uno de estos legados siguen vivos en la arquitectura contemporánea. Cada edificio que respeta su entorno, que aprovecha la luz natural, que valora la sencillez estructural o que busca conectar con el espíritu humano, lleva algo de ellos. Porque la arquitectura orgánica no es una moda, es una actitud, la de comprender que la verdadera modernidad no consiste en imponer formas, sino en dialogar con la vida. Y es así como en ese sentido las obras de Félix Candela y Enrique de la Mora van a seguir siendo por siempre un canto entre la unión de la razón del ingeniero y el alma del artista. Bueno, chicos, espero haya sido de su agrado esta cápsula para todos ustedes. Les recuerdo mi nombre. Yo soy el ingeniero Edgar Yacid Barrios Saucedo. Muchas gracias a todos por su tiempo y nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego.